Esto es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos la posibilidad y el inmenso placer de conversar con uno de los profesores más importantes del Departamento de Comunicaciones. Estamos con Abelardo Sánchez León, 2 veces jefe de departamento, docente del área de la especialidad de periodismo y además uno de los más reconocidos creadores literarios en el país. Conversar con él nos va a permitir tener una idea muy clara de su reflexión a propósito de la creación literaria, pero también de su mirada y la perspectiva que tiene en torno al tema de la comunicación. Valo, bienvenido. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Es un placer tenerte aquí y va a ser un placer tener la posibilidad de hacerte algunas preguntas. A ver. La primera de ellas tiene que ver con lo que pasó ayer, que fue la presentación del Soldado de Dios. Pero lo vamos a utilizar como un pretexto para hablar sobre la literatura y la comunicación. Y sobre todo cómo en tu caso específico se materializa esa relación en la medida en que tu literatura es también comunicación. ¿Lo ves? Está bien. ¿Me has preguntado ya algo? Sí, eso es. Bueno, yo creo que la literatura es básicamente comunicación. No conozco ningún escritor que no quiera comunicar y comunicarse. Ciertamente no es la comunicación periodística, aunque coquetean, ¿no? Muchos escritores son las dos cosas. Mencionemos pues a los clásicos latinoamericanos, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Son conocidos tanto como escritores de ficción como por sus artículos periodísticos e incluso, en el caso de Vargas Llosa, por sus ensayos. García Márquez no quiso ser un intelectual a la manera clásica, ¿no? Quiso ser un creador y no entró en ningún momento al papel del intelectual y menos aún a las polémicas entre los intelectuales. Entonces, el escritor, sea en la ficción, sea en el periodismo, sea en el ensayo, sea en la opinión, sea incluso en el comunicado, en la carta abierta, es una persona que está buscando siempre participar y comunicarse en su sociedad. Y en tu caso también se repite de una u otra forma lo que acabas de mencionar, en la medida en que una revisión retrospectiva de tus publicaciones te hacen pasar por la crónica, por el ensayo, por la novela, por la poesía y por una cuestión que está relacionada con tu última producción, que es hacer que los géneros sean maleables a tu propósito comunicativo. El Soldado de Dios, este texto que acabamos de presentar, se materializa una lucha y una tensión con los géneros, incluyendo las cuestiones periodísticas. ¿Tú crees que eso se refleja de mejor manera en tu texto? Sí, voy a decir algo antes sobre mi formación y sobre mi personalidad. Digamos, ¿no? Yo creo que tengo 3 actividades, ¿no? 3 tipos de personalidad que conviven felizmente de manera sosegada, ¿no? Uno, soy el escritor de literatura, otra soy el periodista y otra el profesor. Entonces, esto que podía verse como un defecto, se ve, creo yo, como una virtud. Es más, mi formación es de sociólogo. Entonces, no hay esquizofrenia, lo que hay es una complementación feliz de miradas, de actitudes, de textos, etc. Siempre he intentado saber qué es lo que estoy haciendo. Si escribo poesía, si escribo obras sociológicas. No confundo, no mezclo. Me acuerdo que en un poema salió marco de referencia y Abelardo Oquendo dijo, no puede ser, ¿cómo puedes poner esa palabra en un poema, ¿no? Pero ahora hay cosas peores en la poesía, ¿no? Palabras como burguesía o palabras como capitalismo están dentro de poemas que antes eran impensadas, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahora está además, no digo de moda, pero hay una tendencia a
a la literatura de no ficción, ¿no? Que también tiene sus años, ¿no? Entonces libros como el de Renato Cisneros, es lo que llaman en la autoficción, la crónica como género literario, y en mi caso, en el último libro que mencionas, hay pues un aliento poético, hay una situación narrativa y por momentos hay una información propia de la crónica. Acabas de mencionar esta mezcla, que es obviamente algo que refleja tu propia existencia, tu propia trayectoria como escritor. Mencionabas Tres balos y la inexistencia de una esquizofrenia. Sí, Sin sí. embargo, no por entrar por el lado de la esquizofrenia, hay un balo del que no estás hablando, que es el balo académico, del que me gustaría conversar o con el que me gustaría conversar ahora. Te ganaste hace poco la posibilidad de hacer una investigación para el Vicerrectorado de Investigación, para el famoso concurso CAP, y vas a producir para ese concurso un ensayo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la obra tanto de Vargas Llosa como la de Miguel Gutiérrez. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué descubrimientos estás encontrando? ¿Cuáles son los devenires de esa redacción de ese documento? Cuéntanos un poco eso, por favor. Ya. Sí, te agradezco porque vamos por orden, ¿no? La vida académica, la actividad académica se gana en muchísimos años, ¿no? Yo creo que uno es un académico en la medida que tiene un campo de conocimiento, una dedicación y una discusión con sus pares en el mismo tema. Por eso a los académicos rara vez los saca de su tema, no se quieren mover, al menos que digan, hasta acá llegué, voy a cambiar totalmente de tema. Cosa que hizo Manuel Castells, por ejemplo, ¿no? O Nelson Manrique, acá a nivel local. Pero yo no tengo una trayectoria pues, de 30 años en la vida académica. Mi vida estuvo en DESCO, en una ONG, donde hubo investigación de campo, así llamada, o aplicada. Entonces no había pues esta necesidad de un marco teórico, de una metodología muy sofisticada, de una bibliografía, ¿no? Sino era más bien una salida al campo, la salida a la realidad con la idea de generar políticas públicas en quien estuviera a cargo de hacerlo. Y en la universidad he alternado hábilmente los polos extremos, digamos. Uno era la creación literaria y la otra era una rara virtud en mí, la gestión académica en la universidad. Entonces fui coordinador de periodismo, fui jefe de departamento, sumando 8 más 6, es una gran cantidad de años. De los 20 que tengo, por lo menos 14 años están en esta. Entonces, ahora entro a un ensayo que va a ser lamentablemente uno solo, no va a haber después. Y es un ensayo, ¿no? Es un ensayo que me permite a mí ser más libre, ser más creativo, interpretar, pero es básicamente a partir de las lecturas que estoy haciendo de los dos escritores que han mencionado. Y voy a tratar de tener algunas ideas claves, grandes, gruesas, que comparen a Mario Vargas Llosa con Miguel Gutiérrez, que en principio son dos escritores totalmente distintos. Pero parece que tú lo que estás tratando de encontrar en ellos son puntos comunes relacionados con sus actividades como intelectuales. Sí, sí. En esa generación, digamos, habrían dos nombres, pero que no cumplen conscientemente el papel de intelectuales, que son Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces, en la revista Narración, por ejemplo, en el número 2, le hacen preguntas en su papel de intelectuales y los dos rechazan esa posibilidad. Cosa que no ocurre con Mario Vargas Llosa ni con Miguel Gutiérrez, ¿no? Que sí son y quieren ser intelectuales. Para otro momento, y me agradará conversar contigo, veremos en qué medida los estoy viendo yo como intelectuales, ¿no? Para empezar, diciendo una presencia en el espacio público, revistas, los dos tienen revistas, mucho más presencia pública tiene Mario Vargas Llosa. Es interesante también que Vargas Llosa jamás
haya mirado a Miguel Gutiérrez, no lo menciona nunca, no existe. En cambio, para Gutiérrez es muy importante Mario Vargas Llosa, para bien o para mal, pero siempre está fijándose en él. Qué interesante esa perspectiva, que me va a permitir a mí ahora hacer un salto de eje, como dicen los que hacen estudios audiovisuales, y llevarnos un poco al pasado. Porque una de las relaciones, una de las acciones de investigación tuyas que te entroncó con la comunicación fue ese famoso estudio que en Desco hiciste con Luis Peirano a propósito de risas y cultura. Claro. Han pasado unas buenas décadas, creo que 3, un poco más, de ese texto, y sin embargo sigue siendo un texto de referencia en los estudios de comunicación y en los estudios culturales. De un tiempo a esta parte, lo que tú llegaste a encontrar en ese texto o a través de esa salida a campo que mencionas, ¿encuentra ahora algún tipo de vigencia, alguna sobrevivencia? Bueno, yo creo que ese libro, una de las tesis principales o conclusiones era que era un humor criollo, ¿no? Un humor criollo clase mediero. El set de los programas cómicos estaba concentrado en gran medida en la clase media, en la salita, ¿no? En la salita, la señora, el esposo que llega, la empleada doméstica, guapa, bonita, que quiere ser seducida por el esposo de la casa y que interpretó también pues esta chica Analí Cabrera, que a mí en particular me gustaba tanto. Hoy en día eso como que no lo veo, como que ha desaparecido, ¿no? O ha salido a la calle, como dices tú. Sí, no sé, el humor, bueno, también Víctor Beach trabaja pues en la cosa de los subalternos, ¿no? Los músicos ambulantes, digamos, que es otro tipo de humor, ¿no? Tulio Loza también es un personaje muy importante que hoy no lo conoce nadie, el cholo de acero inoxidable, que es el migrante, el provinciano, ¿no? Pero Tulio Loza tenía particularidades, ¿no? Para empezar era blanco, ¿no? Se llamaba Tulio. Sí. ¿Verdad? Entonces su abancaicito querido representaba muy poco, pero era el migrante que luchaba entre ser un tonto o ser un pillo, alguien que se adaptaba, ¿no? Otra de las cosas era que el humor es citadino, el humor es urbano, el campo no produce humor. No hay campesinos produciendo motivos de risa, ¿no? El humor está en la ciudad. Entonces creo que hay unos cambios radicales de ese humor de la clase media, ¿no? Ya no hay el empleo público, ¿no? Otro set era la oficina, la burocracia, ¿no? El policía, todo personaje también un poco de Chaplin, ¿no? Que hay un policía siempre, ¿no? Una autoridad a la cual se le toma el pelo, se burla uno de ella, ¿no? Siempre es un policía mal vestido, descuajeringado, con su palo, ¿no? Desarreglado. El tombo. El tombo. Más que el policía. Bien, Valo, te agradecemos mucho estas reflexiones y esta presencia en Comunicados. Vamos a invitarte nuevamente porque lo que acabas de hacer, contándonos y haciendo un resumen de Risas y Cultura, no hace otra cosa que abrir la puerta para reflexiones actualizadas sobre el tema del humor en el tiempo contemporáneo. Tú también sabes perfectamente que ese libro dejó una senda que ha sido seguida por gente como Alex Huerta, por ejemplo, que ha vivificado esa reflexión en el tiempo contemporáneo. Qué bien. Muchísimas gracias por atendernos y por contestar nuestras por favor, preguntas. Acá estamos hermanados por el departamento y por la comunicación incesable. Muchas gracias. Este ha sido Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones que llega a una edición y al fin de la misma y que promete tener a otros docentes del departamento en nuestras siguientes entregas. Muchas gracias por su atención.